Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 21. Impresiones de Jon. Del caldero se elevaban rizos de vapor blanco. Lily inclinó con cuidado un frasco que contenía un líquido verde oscuro y puso 3 gotas en el caldero, e instantáneamente la poción en el caldero pasó de púrpura de verde hierba. Y justo cuando estaba dejando el frasco, se oyó un golpe suave y repentino en la puerta. El movimiento de la mano de Lily se sacudió por un segundo, y luego ella habló. Adelante. Slughorn entró con una caja de piña cristalizada y Lily lo miró con una expresión notablemente más suave en su rostro. ¿Cómo es que el profesor tuvo tiempo de visitarme? Justo conseguí algo del almacén, así que traje un poco para ti también. Colocó la caja de piña cristalizada sobre el escritorio mientras también tomaba asiento en una de las sillas frente a este, y Lily miró con impotencia el contenido que traía. Come menos dulces, ya estás muy viejo, por lo que consumir demasiada azúcar no es bueno para la salud. Bueno, no empieces a enseñarme, sin esto mi vida sería al menos un 50% menos placentera. Bueno, tu caldero de poción calmante está casi listo, pero te sugiero que le pongas una pizca de polvo de alas de hada. Te dará entre 0,3 y 0,5 pintas más de la poción terminada. Es mi receta única. Lily hizo lo que le dijeron y encontró un pequeño frasco de polvo de alas de hada en el armario lateral, lo golpeó 2 veces y agregó el polvo al caldero. Gracias por su generosidad al compartir la receta, profesor, pero siempre sentí que definitivamente vino a mí con algo más en mente además de traerme esta caja de piña cristalizada. Seguramente no debería haber necesidad de andar con tantos rodeos entre nosotros, ¿verdad? Slughorn rió secamente 2 veces. Cuando trataba con quien una vez fue su alumno más favorecido, siempre se podían adivinar los pequeños pensamientos en su mente. Después de toser 2 veces suavemente, la sonrisa en el rostro de Slughorn se estrechó y miró a Lily con seriedad. ¿El niño llamado Jon Grim fue traído por ti? Lily escuchó el cambio en el tono de Slughorn y desvió su atención de la poción en el caldero a esta conversación. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Slughorn preguntó, sacudiendo la cabeza mientras miraba fijamente a los ojos sin parpadear de Lily. No tiene nada de malo, pero quería saber más de ti. ¿Cuál es tu impresión de él? Una mirada pensativa cruzó el rostro de Lily como si estuviera recordando la primera vez que conoció a Jon. Es inteligente, mucho más inteligente incluso que el chico de Longbottoms. Ella le contó a Slughorn sobre el incidente en el orfanato en ese entonces, cuando Jon, con sus observaciones, finalmente decidió irse con ella. Nunca he visto a un niño de 11 años capaz de pensar tanto en tan poco tiempo, en medio del peligro. El rostro de Slughorn también mostró una mirada pensativa, y pronto pasó a preguntar. ¿Hay algo más? Le preocupan mucho las relaciones. Revisé su información cuando fui a buscarlo. No tuvo una buena vida en ese orfanato. Sufría acoso hasta que demostró su talento mágico, y después de demostrarlo, se aisló. Pero después de escapar del peligro que me perseguía, primero me preguntó por la seguridad de las personas en ese orfanato, y me di cuenta de que si le hubiera dicho que estarían en peligro, me habría pedido ayuda para salvarlas. Jon había causado tal impresión en Lily que ella recordaba todo claramente sobre él. Slughorn la escuchó, golpeando suavemente con los dedos la parte superior del escritorio durante un largo tiempo sin decir palabra. Entonces, ¿por qué me pregunta todo esto, profesor? Preguntó Lily confundida. Slughorn cruzó los brazos frente a su cuerpo, con una expresión ligeramente complicada en su rostro. Hubo una mezcla de alegría, alivio y vacilación. Estaba pensando que quizás podría enseñarle algo. Jon fue despertado por Neville. Después de regresar de la oficina de Slughorn, se acostó en su cama y se quedó dormido mirando el anillo sin darse cuenta. La siesta fue tranquila y no soñó nada hasta que Neville lo despertó sacudiéndolo cuando ya era la hora de cenar.
En realidad, podemos cenar un poco más tarde hoy, después de todo, no podemos irnos a la cama antes de terminar nuestra clase de astronomía, así que definitivamente volveremos a tener hambre para entonces. Jon dijo con un bostezo mientras se cambiaba el pijama que había usado en su dormitorio. El gran salón no guardará comida específicamente para nosotros hasta que oscurezca, y además, ¿no trajiste algunos bocadillos? Puedes comerlos si tienes hambre esta noche. Neville no había dormido mucho esta tarde, ya había echado una pequeña siesta por la mañana. Los dos salieron juntos del dormitorio, bastantes estudiantes iban y venían por el largo pasillo, todos ellos estudiantes de último año que se preparaban para ir al gran salón después de clases. Se encontraron con el trío de Ron en la mesa, y todos los demás tenían curiosidad sobre el paradero de Jon a la hora del almuerzo de hoy, lo que él desestimó con la excusa de que había ido a ayudar a Slughorn. La clase de astronomía no empezó hasta cerca de medianoche, y los 5 se quedaron juntos en la sala común durante mucho tiempo después de la cena hasta que el propio Flitwick los condujo al aula de astronomía. Seguidme y tened cuidado de mantener la voz baja para no molestar al resto de la gente. Flitwick les avisó antes de guiar al grupo a través del largo pasillo en dirección al vestíbulo de entrada, deteniéndose solo cuando llegaron a una habitación cerca del vestíbulo de entrada. En la puerta había un cartel que decía Aula de Astronomía. Flitwick empujó la puerta y en lugar de un aula, había una escalera con una escalera giratoria que subía verticalmente, justo enfrente de la puerta. No era tan grande como el espacio del vagón, el techo solo era comparable al tamaño del vagón visto desde fuera, probablemente un espacio abierto de 3 o 4 metros de largo y 2 o 3 metros de ancho, con una barandilla alrededor del borde del vagón hasta la cintura de los novatos. Hagrid todavía estaba conduciendo el vagón a través de las Islas Británicas, y estaban pasando por un pueblo donde las luces de la calle se apagaban automáticamente cada vez que pasaba el vagón, y esas luces se volvían a encender cuando se iba. Los estudiantes de primer año acababan de llegar al techo del vagón cuando fueron recibidos por la maravillosa vista que los rodeaba, lo que provocó que Flitwick golpeara con su varita, disgustado, una pizarra que se había colocado frente a él. Sé que la vista que nos rodea es espectacular, niños, pero esta noche nuestro verdadero objetivo es el cielo abierto más que la tierra, así que es hora de que busquen sus asientos. Se habían dispuesto de antemano 5 escritorios y sillas en el techo del vagón, y un telescopio astronómico estaba instalado en el costado cerca de la barandilla. Obviamente, estos habían sido preparados de antemano por Flitwick antes del inicio de la clase. La brisa de la tarde, que estaba casi bloqueada, soplaba muy suavemente a su alrededor, y la voz de Flitwick sonó al mismo tiempo. En la última lección, dentro del vagón, solo les di una breve introducción a los fundamentos de la astronomía. A partir de esta lección, comenzaremos a comprender realmente el cielo estrellado que tenemos sobre nosotros. Capítulo 22. Ataque nocturno. Dado que Júpiter es nuestro principal objeto de estudio este trimestre, además de estudiar el planeta, también trabajaremos en el conocimiento de sus lunas. Les pediré a cada uno que dibuje una carta astral de Júpiter cuando llegue el momento, así que espero que durante la clase puedan dibujar una carta de sus lunas. La mente de Jon había estado fuera del aula durante mucho tiempo mientras Flitwick explicaba sus objetivos de aprendizaje para el trimestre y les recordaba que se concentraran. Todavía estaba pensando en el anillo que inexplicablemente había aparecido en él en la oficina de Slughorn a la hora del almuerzo. El anillo todavía está en él, o mejor dicho, Jon simplemente no puede deshacerse de él, aparece automáticamente en su dedo índice derecho tan pronto como lo deja a más de 3 metros de distancia. Jon no llevaba el anillo en la mano, sin mencionar el hecho de que no estaba seguro de si era peligroso o no. El mero hecho de que un niño de 11 años llevara un anillo en el dedo índice para el cortejo, un anillo en el dedo índice indica que uno está soltero y feliz de estar en una relación con el sexo opuesto. Era extraño en sí mismo. A pesar de las garantías de Slughorn de que no corría ningún peligro, Jon no estaba del todo tranquilo, y por la forma en que se había comportado el anciano gordo en la historia original, era de hecho un hombre con muchos principios, pero eso solo le permitió a Jon dedicarle un día. Si para mañana el profesor de defensa contra las artes oscuras no le daba una respuesta que pudiera aceptar, Jon no dudaría en coger el anillo e ir directamente a ver a Dumbledore. Quizás Dumbledore lo utilizaría en sus cálculos, pero nunca lo empujaría al fuego.
El vagón ya se había alejado del pueblo y llegó a un tranquilo camino rural. John ordenó sus pensamientos y justo cuando estaba a punto de centrar toda su atención en la lección, de repente notó unas cuantas sombras oscuras arrastrándose sobre el brillante cielo estrellado por el rabillo del ojo. Al principio no les prestó mucha atención, pensando que eran búhos cazando de noche, pero pronto se dio cuenta de que era poco probable que fueran búhos. No hay manera de que los búhos pudieran ser tan grandes. John se dio cuenta de que algo andaba mal y se levantó e interrumpió la clase de Flitwick con voz aguda. «Profesor. Mire al cielo». Todos en el techo del vagón levantaron sus cabezas hacia el cielo en respuesta a sus palabras, y una docena de figuras con túnicas negras se podían ver claramente bajo este cielo nocturno claro, montando en escobas, manteniendo su vuelo sobre el vagón todo el camino. En contraste con el desconcierto inicial en los rostros de los estudiantes, el rostro de Flitwick estaba en ese momento terriblemente pálido. «Regresa. Vuelve al vagón. Rápido». Mientras le gritaba a John y a la pandilla, no dudó en levantar su varita con la única mano izquierda que le quedaba. ¡Uee! Un sonido increíblemente ensordecedor y agudo, que parecía la legendaria arpía, resonó en el vagón. John fue el primero en reaccionar a las palabras de Flitwick, y agarró los brazos de Ron y Justin, quienes todavía estaban boquiabiertos con la boca abierta, y tiró de ellos hacia la entrada de las escaleras. Neville tardó solo un segundo más en reaccionar que John, y también lo siguió, tirando a Lavender del brazo. Los hombres vestidos de negro en sus escobas voladoras en el cielo también habían sentido la situación en el vagón, y en lugar de mantener un rastro horizontal, todos juntos bajaron los mangos de sus escobas y se lanzaron hacia el vagón. En lugar de volver a entrar al vagón con John y el grupo, Flitwick utilizó un encantamiento invocador sin dudarlo un segundo después de dar la advertencia. Acción escoba voladora. Un crujido se escuchó en la parte trasera del vagón y luego una escoba voladora, que parecía estar en un estado algo destartalado, flotó frente a él. Flitwick montó la escoba, y como le faltaba un brazo y tenía que sujetar su varita con la otra mano, no pudo hacer nada más que presionar toda la mitad delantera de su cuerpo contra el mango de la escoba, mientras usaba la ayuda de la magia para sentarse firmemente en la escoba. La escoba hecha jirones llevó al mago manco campeón de duelo al cielo. Protege a los Thestrals. Hagrid. Hagrid, que ya se había despertado por el sonido de la alarma, sacó una varita un poco más larga de lo normal del pequeño paraguas rojo y gritó una advertencia a Flitwick mientras estabilizaba a los asustados Thestrals. Ten cuidado. El largo pasillo ya estaba brillantemente iluminado cuando John y los cuatro regresaron al vagón en pánico. Las puertas de cada dormitorio se habían abierto y varios estudiantes sacaron la cabeza preguntándose qué estaba pasando, pero los estudiantes de sexto y séptimo grado, más experimentados, salieron corriendo en pijama. Todos los estudiantes. Todos reunidos en el gran salón. Todos los estudiantes. El delegado y la delegada de séptimo año gritaban y comenzaron a reunir a los estudiantes hacia el gran salón, que incluía a John y a los cuatro que acababan de bajar del techo del vagón. Los profesores en el vagón se habían reunido frente al vestíbulo de entrada en el primer instante de la advertencia de Flitwick, todos ellos excepto Dumbledore tenían una escoba voladora en sus manos. ¿Están Kingsley y los hombres en la plaza esta noche?, preguntó Dumbledore con voz grave. No, últimamente están en Finlandia, ocupándose del asunto que les diste antes. Solo están Molly y Tonks allí en la plaza. Fue Lily quien le respondió, su rostro parecía tranquilo, pero su mano, que temblaba ligeramente mientras agarraba su varita, revelaba sus verdaderas emociones. No fue por miedo ni pavor, sino más bien por odio amargo e impaciencia. El rostro de McGonagall estaba sombrío. ¿Cómo es que pueden encontrar? Ahora no es el momento para eso, Minerva. Dumbledore interrumpió a McGonagall mientras sacaba su propia varita y la guiaba hacia el vagón. Horace, quédate en el vagón y protege a los estudiantes, Hagrid protege a los Thestrals, y el resto vengan conmigo, necesitamos ayudar a Filius. Con una simple declaración, completó todo el despliegue y el grupo que escuchó sus órdenes no dudó en ejecutarlas. Slughorn corrió hacia el gran salón donde estarían los estudiantes, mientras McGonagall y Lily montaron sus escobas voladoras al mismo tiempo y salieron corriendo del vestíbulo de entrada. Hagrid, en el asiento del conductor del vagón, ahora agarraba con fuerza las riendas. John. Randy. Ord. No te metas. Aprende la lección del Smith. Mantén la calma.
Acelera y corre. Corre. Gracias a la inducción de Hagrid, los Thestrals se habían recuperado gradualmente de su impacto inicial y comenzaron a mover sus cascos a un ritmo más rápido, sus anchas alas parecidas a las de murciélago, que habían estado plegadas sobre sus espaldas, se desplegaron lentamente. La velocidad del vagón aumentó muchas veces en un instante mientras avanzaba a través de la oscuridad y la noche a través de los campos. Dentro del vagón, después de un tercer recuento realizado por el decano y la delegada, así como por el par de prefectos, Slughorn se abrió paso a través de la puerta. La mayoría de los rostros de los estudiantes estaban teñidos de miedo y ansiedad mientras miraban al único profesor que permanecía dentro del vagón, y las simples palabras de tranquilidad de Slughorn disiparon el pánico en el rostro de casi todos. No te preocupes, Dumbledore ya se fue. Capítulo 23. Dentro del vagón. El cielo brilló de un rojo intenso por un momento, la luz penetraba a través de las ventanas del vagón y se reflejaba en los rostros de todos los estudiantes, seguido de un estruendo atronador que solo un encantamiento explosivo podía producir. Nadie levantó la voz, pero unas cuantas chicas tímidas de clases bajas gimieron, y fueron tranquilizadas suavemente por algunos estudiantes de sexto y séptimo año que claramente habían pasado por algo así antes. Ron se acurrucó junto a Neville y el resto de ellos en la esquina del gran salón. Los nuevos estudiantes estaban todos relativamente tranquilos y Lavender, la única chica entre ellos, tampoco tenía un carácter muy amable. Además de ellos, también estaban junto a ellos los dos hermanos mayores de Ron, George y Fred, y el chico de piel oscura Lee Jordan, del mismo grado que ellos. Los gemelos, que por lo general eran atrevidos y osados, no mostraron ningún signo de nerviosismo o miedo ante la situación y hablaron elocuentemente sobre su vida en el vagón. Esta es la primera vez que nos encontramos en esta situación también. No estoy seguro de si fue George o Fred quien habló, pero había un matiz de emoción mezclado en su tono. Ni siquiera Perky había experimentado esto antes. Solo Bill y Charlie habían experimentado el peligro de ser perseguidos por los aurores varias veces durante sus últimos años escolares. He oído que, desde que Dumbledore lanzó un poderoso hechizo sobre la carreta, los aurores nunca han podido localizar Nuevo Hogwarts. Al escuchar sus palabras, algo quedó claro en la mente de Ron, quien no había dicho ni una palabra desde el margen. Antes, después de ver las reacciones de los estudiantes de último año, le había parecido un poco extraño. Había pensado que tales encuentros de ser perseguidos por aurores eran la norma en esta escuela, pero ahora parecía que ese no era el caso. En realidad, no hay de qué preocuparse en absoluto. Otro de los gemelos dijo: mientras tengamos al profesor Dumbledore a bordo, nuestra seguridad nunca será un problema, a menos que ese hombre venga personalmente. El rostro de Ron, que no estaba del todo tenso, palideció instantáneamente cuando escuchó lo último que dijo su hermano, y su cuerpo se estremeció inconscientemente. No digas esas cosas. Él es muy autoritario ahora, es imposible que siga centrándose exclusivamente en gente como nosotros. Justin preguntó con curiosidad mientras observaba el inesperado cambio de complexión de Ron, junto con Neville y Lavender, quienes se habían quedado visiblemente en silencio. ¿Quién es ese hombre? Los gemelos se miraron y se burlaron en un tono exagerado y elogioso. ¿El gran señor? Por supuesto. Lee Jordan miró a su alrededor con una expresión de terror en su rostro mientras tragaba y le decía en un tono de voz casi suplicante a los gemelos: bueno, George, Fred, sé que no le tienen miedo, pero al menos tengan cuidado. Los gemelos miraron con desdén. Eso no es un problema, todos hemos escuchado al profesor Dumbledore dirigirse a él directamente por ese nombre anterior. El profesor Dumbledore es el profesor Dumbledore, y nosotros somos quienes somos. Estaban discutiendo sobre este asunto cuando de repente Ron habló. ¿A dónde fue el profesor Slughorn? Todos a su alrededor se quedaron en silencio mientras comenzaron a mirar alrededor del pasillo. Ninguno de ellos pudo encontrar al profesor. Fue entonces cuando Neville habló vacilante. Acabo de oír a alguien informarle al profesor Slughorn que Filch había desaparecido, y el profesor Slughorn les dijo al director y a la directora que montaran guardia mientras él iba a buscar a Filch. ¿Parece que Filch nunca visitó el salón desde el principio?, preguntó Lavender, dubitativa. Tanto George como Fred compartieron una mirada de disgusto hacia este guardameta. Probablemente todavía esté en su habitación planeando algún tipo de castigo para los estudiantes.
Hemos escuchado más de una vez cómo a menudo le sugiere al profesor Dumbledore que restablezca el sistema de castigo corporal que solía practicarse en Hogwarts para una mejor disciplina en los tiempos especiales actuales. Mientras hablaban, el cielo volvió a quedar en silencio. Los Thestrals al galope se alejaron rápidamente del campo de batalla con el vagón, pero ninguno de los profesores había regresado aún, y los estudiantes estaban atrapados en el gran salón. Algunos de los estudiantes, que estaban asustados y físicamente exhaustos, se habían quedado dormidos en la mesa, y fue solo en ese momento que Slughorn entró con un Filch abatido. Parecía que ambos todavía estaban comunicándose sobre algo cuando entraron, y el entrenador no parecía estar de muy buen humor. Slughorn sabía en ese momento que tendría que hacer arreglos para que los estudiantes descansaran un poco, incluso si no podían regresar a sus dormitorios por un tiempo. Con un movimiento de su varita, vació el salón de todas las mesas y sillas y luego conjuró docenas de sacos de dormir para que los estudiantes pudieran quedarse allí temporalmente durante la noche. La tenue luz se balanceaba suavemente en el pasillo mientras el vagón avanzaba con una sacudida. Todos alrededor de Jon, como Neville, Ron y los demás, ya respiraban de manera uniforme, y de vez en cuando se oían ronquidos no tan fuertes no muy lejos. No estaba seguro de si era porque había dormido lo suficiente el día anterior, pero aunque eran más de las 2 de la mañana, Jon seguía sin dormir. Estaba acostado cerca del borde de la ventana y podía ver la brillante luna blanca en el cielo nocturno cuando miró hacia arriba. Los acontecimientos de esa noche habían alimentado la sensación de crisis que se estaba creando en su mente. Ahora no tenían que preocuparse por su seguridad bajo la protección de Dumbledore, pero Dumbledore no podía estar con ellos para siempre, y definitivamente es más que solo el director de este Hogwarts. Además, aunque no sabía lo que había sucedido en el pasado, el hecho de que la comunidad mágica hubiera caído en manos de Voldemort significaba que Dumbledore no necesariamente tenía la ventaja contra ese hombre. Mientras reflexionaba, Jon metió la mano en el bolsillo de su túnica y tocó el anillo que sentía frío en su mano en todo momento. Pero pasara lo que pasara, mañana tendría que resolver primero el asunto de este anillo, y luego tendría que darse prisa y encontrar una manera de mejorar su fuerza. No esperaba volverse tan fuerte como Dumbledore de inmediato, pero, al menos, no estaría en una posición en la que ni siquiera pudiera levantar su varita para usar un solo hechizo como estaba ahora. En esta noche turbulenta, el tiempo pasaba poco a poco. Mientras el cielo del este adquiría un tono blanco como el de un pez y las estrellas se desvanecían, Dumbledore condujo a Lily, McGonagall y Flitwick de vuelta al vagón, ya que los estudiantes aún estaban dormidos. Dumbledore ni siquiera tenía unas pocas arrugas en su túnica, aparte de que su rostro parecía un poco cansado, mientras que el cabello de Lily y McGonagall estaba ligeramente despeinado por el viento, y no parecían haber sufrido ninguna herida. Solo Flitwick fue sostenido y cojeó hasta el vagón, su pierna izquierda estaba manchada con sangre roja brillante y olía levemente a quemado. El rostro de Slughorn estaba sombrío mientras miraba la herida en la pierna de Flitwick, y tomó al pequeño profesor de la mano de Lily. Me quedó un poco de esencia de díctamo que hará maravillas con tu lesión. Capítulo 24. El dueño del anillo. No tuve ningún problema, esos cabrones usaron el encantamiento explosivo juntos, que se fusionó en un encantamiento explosivo de alcance súper amplio, de lo contrario no habrían tenido la oportunidad de lastimarme. Flitwick habló algo poco convencido incluso mientras Slughorn lo sostenía, y no parecía tener mucha confianza en su oponente de hoy. Pero, por supuesto, Slughorn no tomaría en serio lo que dijera. Sin un sanador escolar en Hogwarts en este momento, él y Lily, las dos personas que son lo suficientemente buenas para ser llamadas maestro de pociones, son los mejores sanadores que hay. Slughorn ayudó a Flitwick a caminar primero, y Lily y McGonagall siguieron a Dumbledore por el largo pasillo como si estuvieran un poco confundidas por algo que había sucedido durante el ataque de hoy. Han pasado tantos años, que es la primera vez que el Ministerio de Magia nos encuentra en los últimos 5 años, pero ¿por qué solo enviaron a unos pocos aurores tras nosotros? Preguntó McGonagall con expresión confusa. Lily también dijo en un tono frío. La oficina de aurores del Ministerio de Magia se convirtió hace tiempo en un departamento sin poder real desde que el Señor Oscuro se convirtió en ministro de magia vitalicio. La única fuerza que realmente ostenta la mayor fuerza en el Ministerio de Magia son los mortífagos. Son la fuerza central en manos del Señor Oscuro, y estos aurores, compuestos básicamente por mestizos y sangre pura sin conexiones, no son iguales ni siquiera a un solo escuadrón de mortífagos en ningún sentido.
dijo Dumbledore con calma. No pienses así, Lily. Aunque la mayor parte del poder del cargo de Auror lo acaparó él antes de entregárselo a Lucius, todos los que han logrado unirse para convertirse en Aurores son, no obstante, los mejores mestizos. Lucius es muy hábil reclutando gente ahora, y la mayoría de los mestizos fueron reclutados por él. Dado que varios hombres de Voldemort aún mantienen esa mentalidad extrema, al menos los magos mestizos tienen derecho a poseer varitas y a aprender magia. Lily no pudo negar esta afirmación, pero aún así lo dijo. Pero al menos los que enfrentamos hoy eran incompetentes que no nos causaron muchos problemas, salvo por el hechizo explosivo que lanzaron contra el Filius al principio, en grupo. Es imposible que el Señor Oscuro no sepa que, con ustedes a bordo, esta gente no tiene ninguna posibilidad de representar una amenaza para nosotros, así que ¿por qué los dejó venir? Han pasado casi 5 años desde que nos localizaron, y ahora que nos ha encontrado, ¿por qué simplemente envió un montón de moscas? La profesora McGonagall también frunció el ceño y preguntó. Además, ¿cómo nos encontraron? El hechizo del carruaje falló. Dumbledore meneó la cabeza ligeramente. No, el hechizo no falló. Entonces, ¿cómo nos localizaron? Quizás nos han estado buscando por todas partes todo este tiempo, y fue este grupo de aurores el que nos encontró por accidente. Es muy posible, dijo Dumbledore con una sonrisa tranquilizadora. No le den demasiadas vueltas, por ahora ha sido una noche agotadora, así que deberían ir a descansar. Suspendamos las clases por hoy y dejemos que los estudiantes también descansen. Lily y McGonagall claramente tenían más que decir, pero Dumbledore claramente ya no estaba de humor para conversar. Estaban realmente cansados mentalmente esa noche, y aunque los aurores no les habían dado muchos problemas, el ataque repentino los había mantenido tensos por dentro. Después de que los tres se fueron a sus respectivas oficinas para descansar, Hogwarts no bajó la guardia. Después de tratar las heridas de Flitwick, Slughorn pasó un tiempo en el techo del vagón, y Hagrid se volvió más vigilante que nunca, mirando constantemente a su alrededor mientras conducía el vagón. Los estudiantes se despertaron de su sueño en el gran salón, luego comieron brevemente un poco de pan y leche que habían sido preparados con anticipación para emergencias y luego regresaron a sus dormitorios. Neville no se quedó en el dormitorio por mucho tiempo antes de unirse a Ron y la clase para jugar ajedrez en la sala común. Las clases estaban suspendidas por el día, y con los eventos de la noche anterior, necesitaban distraerse de otras cosas. Habían invitado a Jon de manera similar, pero Jon simplemente siguió a Neville para sentarse un rato en la sala común antes de irse. Después de caminar por el largo pasillo durante 10 minutos, Jon miró la hora que apenas era pasada la 10. Pero no estaba de humor para esperar más, así que después de respirar profundamente, caminó directamente hacia la puerta de la oficina de Slughorn. El golpe a la puerta no obtuvo respuesta, pero un estudiante de 5º año que pasaba le recordó que Slughorn estaba en el aula de astronomía y que sería mejor ir al techo del vagón si quería encontrarlo. Después de agradecer a esa chica mayor, Jon se dirigió directamente al aula de astronomía que estaba ubicada al lado del vestíbulo de entrada sin detenerse. Subió por la escalera giratoria hasta el tejado, donde estaban guardados los escritorios, las sillas, las pizarras y los telescopios, a excepción de una silla de respaldo alto en el medio, donde Slughorn estaba sentado con su varita en la mano, mirando el cielo azul sobre él. Profesor. La voz de Jon hizo retroceder los pensamientos de Slughorn y el anciano gordo lo miró con una sonrisa como una morsa. Venía aquí cuando me aburría, Jon. ¿Por qué no trajiste piña cristalizada? Mis antiguos alumnos siempre me traen sorpresas como esa cuando quieren halagarme por algo. Jon puso los ojos en blanco mentalmente ante la directa demanda de sobornos del anciano. Lo siento, profesor, pero aunque tuviera dinero para comprarle dulces como esos, no sé dónde comprarlos. Slughorn extendió su varita y la movió hacia su costado, y un banco apareció en lo que había sido un espacio vacío. Solo estaba haciendo una pequeña broma. Deja de ser tan sin sentido del humor y siéntate. Pensé que tal vez no podrías esperar hasta el mediodía para visitarme. Jon preguntó con una mirada seria en su rostro mientras se sentaba a su lado y sacaba el anillo de zafiro del bolsillo de su túnica. Entonces, profesor, ¿puede decirme qué es ahora? ¿Puede retirarlo? Ya no puedo recuperarlo, Jon. Slughorn lo miró y las palabras que pronunció le encogieron el corazón. Porque no me pertenecía en primer lugar, solo estaba en mi posesión porque un viejo amigo me pidió que se lo guardara, y ahora ha encontrado a su dueño.
Jon frunció el ceño. Entonces, ¿por qué me eligió? Porque fue creado para esperar a alguien que actualizara el valor de su existencia, y ese alguien no es quien lo creó, ni yo, el custodio temporal, sino tú. La voz de Slughorn era tranquila, pero Jon no entendía lo que intentaba decir. Profesor, ¿puede hablar un poco más claro? Slughorn se rió de buena gana y se encogió de hombros. La verdad es que siempre he envidiado la forma de hablar de Dumbledore, como si fuera un sabio, pero no creo que esté hecho para eso. Mejor que sea un poco más directo, Jon. Este anillo te ayudará a aprender una forma de lanzar hechizos que otros no pueden. Capítulo 25. Cambiar. El primer pensamiento de Jon fue que este anillo podría reemplazar su varita y permitirle lanzar hechizos en caso de que no tuviera una varita. Y cuando ese pensamiento le vino a la mente, lo invitó a salir. ¿Me permitirá descartar mi varita? No, Jon, de hecho cuando tienes ese pensamiento, estás mal informado. Slughorn dijo, sacudiendo la cabeza. Las varitas nunca han sido una limitación para los magos. Son un medio para potenciar su magia. Además, hay muchas partes del mundo donde los magos no usan varitas para lanzar hechizos. Por ejemplo, algunos magos tribales de África siempre se han adherido a la tradición de los gestos con las manos para lanzar hechizos. No es difícil aprender estas técnicas, aunque son complejas, así que ¿por qué los magos europeos no las aprenden? De hecho, esta pregunta es como preguntar por qué tenemos que usar cuchillo y tenedor cuando podemos simplemente usar las manos para comer. No es que los magos no puedan hacerlo, sino que, en nuestra opinión, lanzar hechizos con varita es la forma más efectiva y eficiente, además de la más lógica. No es que nadie haya intentado sustituir la varita por otras herramientas mágicas, como anillos, bolas de cristal, libros, etc., pero la razón por la que ninguna de ellas se ha popularizado es que lo que usamos es lo mejor. Jon miró el anillo en su mano con una mirada pensativa en su rostro. Bueno, profesor, usted dijo que me permitiría aprender una forma de lanzar hechizos que nadie más podía aprender, ¿verdad? Según tu comprensión, ¿cuál es la magia que usan los magos? Slughorn miró a Jon con una sonrisa. Jon seguramente había pensado en esta pregunta en privado, y sin ocultarlo, habló sin rodeo sobre su comprensión de la magia. Un mago con magia puede usar su voluntad para causar un cambio en el mundo. Una comprensión muy simple pero directa. Slughorn se sentó más derecho y su actitud se volvió notablemente más seria. Significa que al pensar así, Jon, has comprendido dos de los aspectos más fundamentales de la magia. Magia y voluntad. Esa es la base de lo que hace mago a un mago. Solo la voluntad sin magia te convierte en mugle. Solo la magia sin voluntad te convierte en un obscurial, una persona cuya magia se ha convertido en obscurus. Y alguien que posee magia y voluntad, pero no puede conectarlas, se conoce como esquive en el mundo mágico. Todos los hechizos, ya sean en forma de transfiguración, encantamientos, pociones o profecías, los elementos necesarios para realizarlos son la magia y la voluntad. El resto, ya sean varitas o encantamientos o gestos con las manos, son todos ayudas para lanzar hechizos, ayudan al mago a realizar magia mejor y con mayor facilidad, pero su falta no significa que el mago pierda la capacidad de lanzar hechizos. Lo que Slughorn estaba diciendo ahora era exactamente lo que Jon había pensado antes, pero era obvio que todo esto era solo un preludio, el punto clave estaba en lo que había dicho después. La voluntad de lanzar hechizos depende únicamente del mago, y los magos con una voluntad fuerte generalmente se consideran genios con un gran talento para aprender magia, cuya fuerza aumenta con la edad. Las varitas y los conjuros se crean para ayudar a los magos, y el estudio de la magia siempre ha sido el foco de la gran mayoría de los magos desde la antigüedad hasta la actualidad. Pero como dijiste antes, un mago con magia puede usar su voluntad para cambiar el mundo, así que ¿qué es más importante además de la magia y la voluntad? Al principio Jon se quedó mirando sin comprender, pero pronto una luz brilló en su cabeza. ¿Te refieres al cambio? Al escuchar la respuesta de Jon, Slughorn mostró entusiasmo. Me alegra oír la respuesta correcta, Jon. Sí, aunque Filius no te haya enseñado ni un solo hechizo todavía, deberías haber visto esta frase escrita por Miranda Gossauk en el libro estándar de hechizos, grado 1.
Los encantamientos se diferencian de los hechizos de transformación en lo siguiente. Un encantamiento añade ciertas propiedades a un objeto o criatura, mientras que un hechizo de transformación lo transforma en algo completamente diferente. Su intención al dejar esta frase en el libro era que los principiantes en magia pudieran distinguir claramente la diferencia entre encantamientos y transformación, y que, además, explicara la utilidad de la magia en sí. El cambio es el objetivo final para el que se creó toda la magia. Un encantamiento de levitación puede aligerar un objeto, un hechizo de transfiguración puede convertir una cerilla en una aguja, y una poción puede transformar púas de puercoespín u ortigas secas, por lo demás ordinarias, en una poción que cura un forúnculo. Todos estos son cambios, y así es como la magia afecta al mundo. Pero hay una regla unificada para todos esos cambios, Jon, y quizá has estado expuesto a la magia durante un período de tiempo demasiado corto como para haber descubierto esta regla. El mago usa la magia desde sí mismo, pero lo único que la magia puede cambiar es el mundo, pero no al mago mismo. Slughorn parecía muy serio mientras decía estas palabras, y miró a Jon a los ojos sin parpadear, como si hubiera dicho la única verdad suprema del mundo. Jon se quedó congelado mientras recordaba cuidadosamente toda la magia que conocía, y de hecho nada de ella funcionaba en el propio mago. Espera. Muchos pueden hacer eso. Respiró profundamente, sopesó sus palabras y habló. No quise contradecirlo, profesor, es solo que he estado pasando mi tiempo en la biblioteca cada vez que he tenido un momento libre desde que llegué a Hogwarts, y en uno de los libros de transformaciones, aprendí sobre un hechizo avanzado de transfiguración humana llamado Animagus. ¿No es esa la magia que usan los magos para transformarse en otra cosa? Al oír a Jon mencionar un contraejemplo, el rostro de Slughorn no mostró el más mínimo signo de disgusto, sino que pareció aún más complacido. Me alegro mucho, Jon. Dudé en hablarte de esto antes de decidirme, pero ahora parece que eres excelente. La magia como la de los animagos es algo de lo que quizá ni siquiera Ron y Neville, dos niños criados en familias de magos, hayan oído hablar, y tú solo llevas menos de 2 semanas en contacto con la magia, y ya la conoces. No te equivocas con ese ejemplo, Animagus, un hechizo de transfiguración de alto nivel, es de hecho el intento de un antiguo mago de cambiarse a sí mismo con magia, pero en realidad es producto de un intento fallido. ¿Un intento fallido? Los ojos de Jon se abrieron de par en par. Sí, un intento fallido, dijo Slughorn con énfasis una vez más. Ya que has visto Animagos en el libro de transformaciones, seguramente también deberías ser consciente de la mayor limitación de este hechizo de transfiguración. Jon reflexionó mientras captaba el punto que Slughorn estaba tratando de plantear. La transfiguración no puede transformarte en ninguna criatura mágica con poderes mágicos. Cierto. El cambio que un animago le produce a un mago es simplemente una transformación en una especie ordinaria diferente, pero, en esencia, ¿qué es lo fundamental que la magia hace para producir cambios en el mundo exterior? Un cambio en la magia. Pero un animago no puede hacer eso, así que es solo un hechizo de transfiguración fallido. En ese sentido, quizás incluso la existencia de hombres lobos sea mucho más exitosa, pero también deberías poder adivinar que pierden los hombres lobo al transformarse, ¿verdad? Perderán su voluntad, no tienen capacidad de movilizar su magia para lanzar hechizos después de transformarse. Slughorn ahora miraba a Jon con lo que podría llamarse una satisfacción completa hasta el extremo. Excelente punto. Incluso con la existencia de la poción matalobos, que permite a los hombres lobos suprimir su naturaleza bestial durante la luna llena, aún no tienen forma de usar magia. Su voluntad y magia están aisladas, y aunque esta es ligeramente más efectiva que la de los animagos, sigue siendo imperfecta, y debido a esta imperfección en términos de funcionalidad, no funciona tan bien como la de los animagos. En este punto, Jon básicamente había entendido lo que Slughorn estaba tratando de decir. Miró el anillo que tenía en la mano y sus ojos se quedaron aturdidos. Entonces, este anillo. La emoción en el rostro de Slughorn se redujo y se puso increíblemente serio. Te permitirá mejorar tu propia magia. No un cambio superficial y formal, sino el cambio más esencial de la magia. Capítulo 26. Maestro. Entonces, esa forma diferente de lanzar hechizos de lo normal significa que la magia no afecta al mundo exterior, sino a nosotros mismos. Jon miró el anillo, la gema azul en forma de diamante colocada en el medio, brillando bajo la luz del sol. Slughorn también estaba mirando el anillo en la mano de Jon, su mirada revelaba reminiscencia.
He vivido mucho, pero dediqué la mayor parte de mi vida a las pociones y a socializar, sin dedicarme al estudio de la naturaleza de la magia. Este anillo y todas las puntas que mencioné son el legado de un amigo mío, Adrián Fawkes, quien dedicó su vida de buscar la manera de que los magos pudieran transformarse, y el resultado fue este anillo. Jon recordó cuidadosamente el nombre por un momento, para estar seguro de que ningún mago con ese nombre existía en su memoria de la historia original. Lo único que parecía sonarle era el apellido Fawkes, que parecía ser el nombre del Fénix de Dumbledore. Pero la comunidad mágica era tan amplia que sin duda había magos más capaces además de los que habían aparecido en las historias originales, y no era sorprendente que Jon no hubiera oído ese nombre. Incluso después de que Slughorn se lo explicó suficientemente, Jon todavía tenía bastantes dudas sobre el anillo en sí. Pero si seguimos lo que usted dice, profesor, ¿por qué me eligió a mí, cuando ese señor Fawkes que usted mencionó lo creó? Incluso si él hubiera fallecido y no pudiera usarlo personalmente, usted podría usarlo, ¿no? No es tan simple como piensas, Jon. Slughorn miró hacia el cielo, con una pizca de remordimiento en su rostro por alguna razón. Nunca ha faltado gente brillante a lo largo de los siglos, y mi viejo amigo no es el único que ha pensado en investigar la magia en esta dirección, una dirección en la que prácticamente nadie ha tenido éxito. Lo único que parecía haber tenido éxito era, de hecho, muy maligno, más imperdonable que la maldición imperdonable. El anillo que sostienes es casi el resultado más perfecto jamás logrado, pero no todos pueden usarlo ahora. Para que la magia de un mago produzca un cambio en el mundo exterior, se necesita voluntad para comprenderlo, y cuanto más fuerte sea, más tremendo y completo será el cambio. La voluntad necesaria para causar un cambio esencial en el propio mago con magia es aún más fuerte, hasta alcanzar proporciones incalculables. Este anillo es solo un medio, como una varita. Lo que realmente cuenta es la magia y la voluntad del mago. Claro que el medio es importante, pero como sigo diciendo, si la magia o la voluntad están ausentes, la magia simplemente no es posible. Desde que Adrián me dio este anillo, quise ayudarlo a encontrar a alguien calificado para usar su creación, pero han pasado casi 20 años, el mundo mágico ha experimentado un gran cambio y he conocido a miles de magos que llevan este anillo, pero ni uno solo está calificado para ser su amo. Giró la cabeza para mirar a Jon. Estaba a punto de rendirme, Jon. Tengo cosas más importantes que hacer, pero tu presencia me ha pillado un poco por sorpresa. Ayer, después de que te marcharas, Lily me contó algunas cosas sobre ti. Eres muy inteligente y tienes un talento excepcional para la magia, algo que he podido comprobar aún más hoy. El hecho de que solo lleves menos de 2 semanas expuesto a la magia y sepas tanto sobre ella demuestra tu esfuerzo. Y, sobre todo, que valoras los sentimientos, y por lo general, la gente así no acaba siendo tan mala, ni siquiera cuando se convierte en villana. Preferiría que esta obra maestra no quedara registrada en la historia de la magia antes que cometer otro error, y solo después de confirmarlo, he decidido darte la oportunidad de elegir. ¿Aprenderás de mí este método de lanzar hechizos que puede producirte cambios? Había mucha información en esta declaración hecha por Slughorn. Jon entendió de qué estaba hablando cuando habló de un objeto que era incluso más imperdonable que la maldición imperdonable, uno que esencialmente cambiaría al mago mismo, y a lo largo de la totalidad de la historia original, solo el Horrocrux que Voldemort usó para su inmortalidad fue capaz de tal resultado. La existencia del Horrocrux fue revelada a Voldemort por este anciano que tenía frente a él, algo que siempre lamentó, de ahí su comentario anterior sobre cometer otro error. Para ser honesto, con el conocimiento actual de magia que tenía Jon y el nivel de hechizos que tenía, no podía entender qué efecto podría producir la magia que cambiaría por completo al mago. Pero lo que sí podía entender era que una oportunidad así sería rara, muy rara, y ya tenía una fuerte sensación de crisis en su mente en ese momento debido a su propia falta de fuerza. Podía suponer aproximadamente que la razón por la que podía poseer tales calificaciones probablemente se debía al hecho de que había cruzado, de lo contrario no habría forma de explicar por qué podía ser especial cuando nadie más podía. Para Jon, que quería fortalecerse, las palabras de Slughorn hoy fueron tan oportunas como el carbón enviado en medio del gélido invierno, por lo que simplemente no tenía motivos para negarse, ya que no tenía nada que perder. Jon miró a Slughorn a los ojos, su mirada se volvió seria y su tono era firme. Quiero aprender, profesor. Slughorn sonrió ante su respuesta, no importaba cuántas veces mirara esa cara regordeta, todavía le daba la impresión de que estaba mirando a una morsa sonriente.
En realidad, prefiero el título de maestro a profesor. ¿Qué término debería usar? ¿Maestro, mentor, sensei o maestro? Entonces, profesor, ¿qué debo hacer para continuar con nuestros estudios? Preguntó Jon con cierta ansiedad, tras establecer una relación profesor-alumno más cercana que la que se establece entre profesor y alumno en la escuela. Solo ahora Slughorn pudo ver una expresión que coincidía con la de un niño de 11 años en el rostro de Jon. No te impacientes, antes que nada, aún no has aprendido ni un solo hechizo, necesito enseñarte algunas cosas más para prepararte antes de que tenga lugar la enseñanza real y comience el aprendizaje. La perplejidad cruzó el rostro de Jon. ¿Qué necesito aprender primero? Él habló en voz baja. Oclumancia. Después de fijar un acuerdo con Slughorn de que iría a su oficina todos los días después de la cena para comenzar sus estudios, Jon abandonó el techo del vagón. Tan pronto como regresó al vagón, vio a Filch en el largo pasillo con una mirada sombría en su rostro, amonestando a los estudiantes. En ese momento se topó con Neville y el grupo, que habían salido de la sala común, y no pudo evitar preguntar con curiosidad. ¿Qué pasa? ¿Por qué está tan enojado Filch? Neville y el resto sacudieron la cabeza confundidos y esperaron un rato para descubrir qué había sucedido escuchando a los estudiantes de último año. Resultó que Filch había descubierto que alguien había entrado en una habitación sin cartel y sin el permiso de ningún profesor. Capítulo 27. Oclumancia. Debes saber que estamos en circunstancias especiales. La estridente voz de Filch resonó por el largo pasillo mientras miraba amenazadoramente a cada estudiante presente. Cualquiera que haya hecho esto debería venir a confesarme de inmediato. Incluso podría ser indulgente y castigarlo según las reglas escolares. Pero si nadie lo admite y los pillo, haré que se arrepientan de no haberme encontrado y admitido su error en este momento. Los estudiantes se miraron entre sí, nadie parecía querer admitir su error, y la amenaza de Filch parecía más bien una amenaza vacía, realmente no tenía idea de cómo seguirla, y finalmente, a la hora del almuerzo, simplemente se calmó. Durante el almuerzo, Jon miró a Ron con una mirada sospechosa en su rostro. Ustedes no podrían haber hecho eso, ¿verdad? Ron inmediatamente sacudió la cabeza como si fuera un sonajero. ¿Cómo es posible? No he tocado esa puerta desde la última vez que me castigaron. Pregúntale a Neville si no me crees. Ha estado con nosotros toda la mañana. Seguro que nos habría detenido si lo hubiéramos intentado. Neville asintió. Nos quedamos en la sala común toda la mañana. Tú, en cambio, ¿qué estabas haciendo esta mañana? Jon no ocultó demasiado sobre esto, tendría que ir a la oficina de Slughorn todas las noches después de eso, y tarde o temprano Neville, que compartía el mismo dormitorio con él, se enteraría. El profesor Slughorn quiere enseñarme algo en privado y me pidió que fuera a su oficina todas las noches durante los próximos días. Una mirada comprensiva cruzó los rostros de Ron y Justin ante sus palabras. ¿Entonces no vas a tener mucho menos tiempo libre después de clase? Lavender puso los ojos en blanco y los miró a ambos. Bueno, ¿crees que todo el mundo pensaría como vosotros? Neville, por otro lado, le dio una palmadita en el hombro a Jon con una mirada feliz en su rostro. Es bueno para ti. El profesor Slughorn es muy respetado en la comunidad mágica, tanto antes como ahora, y es el único en este vagón que no es deseado por el Ministerio de Magia, así que sin duda aprenderás mucho de él. Sin embargo, Jon sintió cierta curiosidad por esto. ¿Por qué el profesor Slughorn es el único que no es deseado? Antes de que Neville pudiera decir nada, Ron se adelantó y dijo en voz baja. Porque antes era el jefe de la casa Slytherin y ha ocupado ese puesto incluso más tiempo que Dumbledore como director de Hogwarts, y casi todos los funcionarios de sangre pura del Ministerio de Magia ahora fueron sus alumnos y estuvieron bajo su cuidado durante sus años escolares. Corren rumores de que incluso ese hombre fue un antiguo alumno predilecto del profesor Slughorn, así que si el profesor no hubiera estado con nosotros y se hubiera pasado al otro bando, seguramente habría alcanzado mayor autoridad y fama. Y ahora que se ha convertido en nuestro profesor, el Ministerio de Magia no ha dicho nada al respecto, como si no lo supieran en absoluto, y he oído de los adultos que esto también debió de hacerse bajo la voluntad de ese hombre. Jon reflexionó sobre las palabras de Ron.
Ciertamente no pensó que Voldemort estaba recordando viejos sentimientos al tratar a Slughorn de esta manera, porque el hombre cuya naturaleza era más adecuada para ser el Señor Oscuro en lugar de solo tener el título de Señor Oscuro, los sentimientos y demás eran una completa basura al igual que los llamados ideales, lo único que realmente le importaba era el poder y la dictadura. Jon sintió que la razón principal por la que Slughorn logró permanecer del lado de Dumbledore sin que Voldemort lo presionara demasiado fue que tenía el secreto de la inmortalidad de Voldemort en sus manos. Jon no sabía si Slughorn le había contado este secreto a Dumbledore en ese momento, y Voldemort ciertamente tampoco lo sabía, por lo que le estaba expresando a su antiguo jefe que había dejado cierto margen de maniobra y esperaba que la morsa gorda fuera lo suficientemente inteligente como para no decir ciertas cosas mientras se le permitiera hacer algunas cosas. Por supuesto, toda esta especulación supone que la disposición de los Horcruxes por parte de Voldemort sigue siendo la misma que la original, sin cambios alguno. Toda la situación en el mundo mágico está en ruinas en este momento, así que quién sabe qué está pasando con esos Horcruxes. No pensó demasiado en estas cosas que estaban fuera de su alcance, por el momento, todo lo que podía hacer ahora era mantener los pies en la tierra y fortalecer su capacidad de autoprotección primero. El ataque dejó a los estudiantes en el vagón conmocionados por el resto del día, pero no hubo más seguimiento. De hecho, podría ser tal como había dicho Dumbledore. Los aurores que habían atacado Hogwarts solo habían visto el vagón accidentalmente durante una patrulla y los profesores se habían encargado de ellos antes de que pudiera llegar el apoyo del ministerio. La tensión en el vagón se mantuvo alta durante una semana después del ataque, pero lentamente se disipó con el paso del tiempo y la escuela volvió a su vida académica normal. Y en la tercera semana de la clase de encantamientos, Jon finalmente aprendió el primer hechizo de su vida, el encantamiento de levitación. Este es el primer hechizo que casi todo mago aprende tras iniciarse en la magia. No es muy difícil de lanzar, y su efecto es simple pero práctico, ya que simplemente aligera los objetos pesados. Tal como había dicho Slughorn, el talento mágico de Jon es verdaderamente notable, y en la clase de encantamientos fue el primero de los 5 nuevos estudiantes en lanzar con éxito un encantamiento de levitación. Incluso Neville, que ya tenía cierta experiencia en lanzar hechizos, no había logrado hacer levitar las plumas de su escritorio en su primer intento. Por esta razón, Flitwick, cuya lesión en la pierna se había curado completamente, estaba contento de eximir a Jon de la tarea de la clase de encantos. Y también fue el mismo día que Slughorn comenzó a darle a Jon el inicio oficial de sus lecciones. El estudio de la Occlumancia no tiene nada que ver con lo que te voy a enseñar más adelante. Sobre el escritorio de Slughorn yacía una palangana de piedra que parecía antigua y bien podría considerarse una antigüedad. El objetivo principal de aprender esta magia es proteger lo que te enseñaré después, junto con la existencia de este anillo. Hay muchas cosas en el mundo mágico que permiten leer la memoria de las personas, como pociones y hechizos, e incluso hay personas que nacen con la capacidad de leer la mente, y la Occlumancia es sin duda la mejor protección contra todo esto. Jon, naturalmente, conocía los efectos de la Occlumancia, e incluso si Slughorn no se ofreciera a enseñarle ahora, él personalmente encontraría otros medios para aprender esta magia después. Los recuerdos de su vida pasada en su cabeza son vitales, y si no están protegidos, sería como dejar los recuerdos en su cabeza expuestos a otros en este peligroso mundo de magia. Pero lo que preocupaba a Jon ahora era cómo le enseñaría a Slughorn. Si iba a ser una invasión forzada a sus recuerdos como lo había hecho el Snape original para enseñarle a Harry la Occlumancia, como una forma de acelerar el proceso de entrenamiento de la Occlumancia, entonces no había forma de que Jon pudiera aceptarlo. Fin del capítulo 27.